Hola a todos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Luis Díaz y mi vida durante 28 años ha estado vinculada al análisis de riesgos. En esta orientación empresarial voy a dar una información muy valiosa, porque lo que conocemos ya no es igual que antes. La historia nos ha demostrado que después de una guerra siempre hay cambios. Unos se arruinan y otros se enriquecen. Está claro que hoy no puede haber una guerra mundial porque las armas nucleares pues nos exterminarían a todos. Pero sí existe una guerra de poder, donde el petróleo y monedas basadas en él son rivales frente al oro y países donde sus monedas están basadas en este precioso metal. Esto está desencadenando que algunos países se estén posicionando. Y como si del matón del colegio se tratara y le quisieran quitar su puesto, es lo que ha generado esta guerra de poder que está cambiando el escenario actual. Esto nos lleva a dicho cambio porque la actualidad no es como antes y lo que estamos viendo y notando en nuestros bolsillos tampoco. Vayamos aclarando conceptos. Y para ello hay que ser analistas de los últimos años y lo que ha acontecido. Primero analizar el nacimiento del petrodólar como patrón monetario que tuvo lugar en 1973, cuando Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para negociar cada barril de petróleo en dólares de la Reserva Federal. Este contrato se fue extendiendo de tal modo que cualquier país que quisiera comprar este tipo de recurso energético estaba obligado a cambiar su moneda nacional en dólares americanos. De hecho, el sistema de intercambiar petróleo por dólares generó una gran demanda artificial de dólares en todo el mundo, y a medida que se necesitaba más crudo, más se incrementaba la producción de la moneda estadounidense. Sin embargo, en los últimos años, varios países han manifestado su intención de utilizar sus propias monedas, basadas en el oro, para el negocio del petróleo. Y estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Os acordáis del Lehman Brothers? El gigante americano que cayó en el 2008 con la negociación de los créditos subprime de carácter hipotecario. Es por esta razón que se le ha denominado hipotecas subprime o hipotecas basura. El 18 de junio del 2002, el presidente de Estados Unidos, George Bush, pronunció un famoso discurso en el que promulgaba que la adquisición de una vivienda en propiedad debía ser parte del sueño americano. De ahí que la Reserva Federal tomara cartas en el asunto y favoreciese la medida reduciendo los tipos de interés del 6% al 1% para abaratar el crédito, y esto es lo que desató una locura. La compra de inmuebles en bloque no se hizo esperar, y los bancos, con un afán desmesurado de lucro, daban créditos hipotecarios hasta aquellos que no podían devolverlos. ¿Os acordáis de aquello? Es decir, que no tenían trabajo estable, ni ingresos, ni ningún tipo de activo, y aún así se los daban. Obviamente, todas estas hipotecas de elevadísimo riesgo eran a su vez revendidas por bancos comerciales a bancos de inversión, los cuales generaban los famosos paquetes hipotecarios, donde combinaban hipotecas de alto nivel de liquidez y por tanto poco riesgo frente a estos otros que eran de elevadísimo riesgo. ¿Y qué está pasando con el Deutsche Bank hoy en día? El Deutsche Bank ha suspendido la prueba de estrés aplicada por la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional, que han señalado al banco como el de mayor riesgo en producir un nuevo tsunami financiero a nivel mundial, debido a los dichos créditos subprime que realizó entre el 2005 y 2007. La evolución de las acciones de Deutsche Bank han caído en picado. El último año han caído un 45%, aunque más vértigo da ver la evolución del precio de la acción desde el año 2008, que ha caído en un 90%. ¿Y qué dice el apalancamiento? Es otro signo de similitud entre Lehman Brothers y Deutsche Bank. Momentos antes del colapso del gigante Lehman Brothers,
había un balance en proporción de apalancamiento del 31:1, es decir, por cada dólar de capital propio tenía 31 dólares de endeudamiento. Las cifras arrojadas por los estados financieros del Deutsche Bank en diciembre del 2015 muestran un volumen de activos de 1,60 billones frente a un pasivo deuda de 1,56 billones, lo que implica un ratio de apalancamiento todavía mayor, en torno al 41. Es decir, por cada euro de capital propio hay 40 euros de deuda. También hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la política monetaria del Banco Central Europeo en un entorno de tipos de interés nulos que no ayudan a los bancos a sacar márgenes de ganancia en los intereses netos. Todo parece indicar que estamos a punto de sufrir otro colapso financiero global, esta vez debido al Deutsche Bank. Las cifras ofrecidas invitan a un análisis de sus posibles consecuencias. ¿Preocupación? Pues sí, mucha. No debemos olvidar que el volumen de activos de Lehman Brothers representaban solo el 3% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y aún así quebró y salpicó y está salpicando a muchos países. Deutsche Bank representa el 5% del PIB de Europa y el 20% de Alemania. ¿Entendéis por qué Reino Unido se ha salido de la zona euro? ¿Y qué está pasando en España? Debemos conocer que la deuda pública externa subió el pasado junio del 2016 en 18.549 millones de euros, alcanzando un total de 1,10 billones de deuda externa, la mayor cantidad de la historia en términos absolutos. En porcentajes de PIB, el ratio de endeudamiento se situó en el 100,9%, una cifra récord que superó incluso la barrera del 100%. Para los que no tengan claro lo que es el Producto Interior Bruto o PIB, es el cálculo de toda la actividad económica de un país. Imagínate. Claro, actualmente esto pues se está viendo en todo el sistema. Tenemos muchos gastos y pocos ingresos, hay mucha corrupción. Hasta ahora hemos conocido un mundo lineal donde uno trabajaba toda su vida en un mismo escenario laboral y se garantizaba una pensión el día de mañana. Eso era su activo. El activo era trabajar para tener la pensión el día de mañana. Pero actualmente esa media ha cambiado porque hay gente que dura días en un trabajo y frente a otros que duran más tiempo, la media del trabajo hoy en día es de 4 años en un mismo puesto de trabajo. También hay que tener en cuenta la reforma laboral, donde todo lo firmado por nuestros antepasados ha cambiado y el trabajador tiene menos derechos que nunca. Por otro lado, está la reforma de las pensiones, que ya está haciendo bastante daño porque está reduciendo cada mes no cotizado o no trabajado un año de cotización, lo que repercute en la pensión final, ya que la jubilación sube de los 65 a los 67 progresivamente. Actualmente se tiene en cuenta como base de cotización los 15 últimos años cotizados. En el año 2021 se amplía los 25 últimos años. Es decir, que cuando uno tiene un sueldecillo y con los años va aumentando hasta obtener un sueldo digno, cogen ahora, en el año 2021, de cuando ganabas poco a cuando ganabas más y sacan el promedio. Por lo que generar el trabajo como un activo para tu jubilación también está cambiando. Una vez oí que en España ha entrado un ladrón. Nos ha quitado todo y ha raptado a nuestros hijos. Todos sabemos que la cantidad de jóvenes que están saliendo de nuestras fronteras es preocupante. Esto hace que uno se replantee su futuro laboral, ya que el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo, y es lo único que no podemos ni comprar ni recuperar. Por tanto, es necesario saber analizar dónde vamos a construir nuestro futuro para que no sea tiempo perdido. Si hablamos de un nuevo mundo, todo escenario
que estamos viendo ha provocado una bajada de precios y un cambio. Por lo tanto, hay una nueva era, donde los negocios y el campo de acción han cambiado y está definida por 3 puntos fundamentales: la aceleración tecnológica, la hiperconectividad y el mundo emergente, compuesto por los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que estos países han repuntado desde el 2008 y los países del primer mundo ya los tienen en cuenta. Y es precisamente la base de su moneda lo que está cambiando el escenario del juego. Hoy en día todos conocemos que existen empresas que ya están analizando los puestos de trabajo que van a desaparecer dentro de 10 años. Si hablamos en este caso de la aceleración tecnológica, esta hace que los cambios no sean lineales, sino exponenciales. ¿Conocéis la ley de Moore? La ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica la capacidad operativa de un equipo electrónico. Es decir, que si actualmente un ordenador de casa que cuesta sobre 500 euros tiene las mismas funciones por segundo que el cerebro de un roedor, según dicha ley, en el año 2025 este mismo ordenador de casa que tendrá este precio tendrá la misma capacidad por segundo que un cerebro humano. Y por esa regla de 3, en el 2045, este mismo ordenador tendrá las mismas funciones por segundo que toda la humanidad junta. Si hablamos de la interconexión, sabiendo que un smartphone actualmente tiene más tecnología que la que emplearon hace años en llegar a la Luna, tenemos una hiperconectividad y por tanto una conexión a nivel mundial. Podemos hablar, hacer videoconferencias, chatear, whatsappear y un largo etcétera con gente de todos los países. Tenemos mucha más información. Muchas cosas que no dicen en televisión se viralizan por internet. Esta tecnología nos permite colaborar, pero también competir en todo el mundo. Por tanto, hoy en día nuestra competencia laboral no es local ni nacional, ahora es mundial. Desde la crisis que empezó en el 2008, Brasil, Rusia, India y China, encabezados por Rusia, han formado un nuevo acuerdo bajo las siglas BRICS. Este bloque se destacó por un veloz crecimiento en el plano económico. Ahora tenemos países emergentes que también compiten en las reglas del juego. Es decir, que tendremos muchos más competidores debido a la interconectividad. Habrá gente muy preparada. Todo depende del sistema educativo del país que los prepare. Y ya sabemos que España y su sistema educativo no es tan brillante como el de otros países. Como ejemplo, en las carreras universitarias hoy en día ya están seleccionando licenciados de países emergentes porque sus requisitos de salario son inferiores a los que estamos acostumbrados en los países del primer mundo. Esto lleva también a un abaratamiento en los salarios. En el caso de que consigas trabajo en lo que te formaste, que ya estamos viendo que en muchos casos no es así. En base a esta información todos podemos cambiar el rumbo. Será difícil garantizarte el futuro como un activo haciendo las mismas cosas que hace todo el mundo. Aquí te presentamos una oportunidad fácil y asequible. Primero, porque no empiezas un negocio donde primero tienes que invertir mucho dinero para saber si funcionará. Y segundo, porque es una empresa consolidada en sus más de 60 años de antigüedad, con un negocio internacional en más de 140 países que garantiza un crecimiento sin límite y porque se adapta a dicho mercado mundial que será el futuro. Ya no tienes competencias locales ni nacionales, serán mundiales y por medio de la interconectividad podrás acceder. Esta presentación te invita a una forma diferente de realizar los negocios. Si estás más interesado, contacta con nosotros. Un saludo.